continuamos en la luz de la palabra y lo vamos a hacer, bueno, pues continuando efectivamente con esa senda de la lectura, con este espacio cultural que registra a grandes autores que además, por decir la verdad, como en el caso de Eric Norling, como no podía ser menos debido a sus estudios, sus amplios conocimientos en historia. También hay que decir que, bueno, ahora mismo pues tenemos una encrucijada y estoy segura que el señor Norling coincide conmigo en todo lo que sea revelar, vamos, no revelar, sino poner sobre la mesa tantos conocimientos, tantas historias, desde luego tanta parte que este gobierno que actualmente nos dirige. Bueno, y yo creo que viene ya de muchos años atrás, hay una persecución abierta desde cierto bando, vamos a decir, de la historia, que no quiere que se cuente la verdad. Y precisamente por esa verdad, por esos mártires del ideal que hoy vamos a presentar, esa movilización juvenil de la derecha frente a la Segunda República Española, gracias y desde aquí le mandamos un saludo a SND Editores, Álvaro Romero, tenemos, o tengo más bien el orgullo de poder contar con la presencia, como decía, de Eric Norling. Eric Norling, que además, como todos los oyentes de esta casa y espectadores tienen que recordar, ha estado hace bastante poquito con nuestro director, con Javier García Isaac, con ese otro libro llamado OAS. Y además hay que decir que con esos soldados de una causa perdida se abordan tantas cuestiones como nosotros podríamos mencionar en estos momentos, Eric, con otras publicaciones tuyas que son además bastante conocidas y nombradas por nuestra audiencia, como por ejemplo Sangre en la nieve. Luego también tenemos Ellos no fueron neutrales, 36 relatos de la guerra del 36. Tenemos también Ramón de Basterra, poeta de la España imperial, fascismo revolucionario, revisión de la Guerra Civil Española. Como decía, amplios conocimientos en torno al mundo de la historia de esta querida nación, que esperemos que vuelva a recuperar toda esa grandeza que tuvo en su momento. Tantos conocimientos en geopolítica, en conflictos internacionales, que yo creo que a modo pedagógico explicas a la perfección en tantas conferencias, en tantos actos de presentación de tus propios libros, como por ejemplo, son reconocidas esas publicaciones, esos artículos en, hay que decir que revistas especializadas como por ejemplo en Aportes, en Historia 16, en Razón Española. Aquí también estuvimos con Óscar Rivas, en Revista Española de Historia Militar y tantos otros lugares donde pues evidentemente se tiene que dar ese conocimiento, porque es lícito, Eric, y sobre todo porque todavía nos queda mucho, o a muchos más bien les queda parte de este momento por abrir los ojos y sobre todo por tratar de promover todo este nuestro legado. ¿Cómo estás? Lo primero de todo, y muchísimas gracias por atendernos desde la Costa del Sol. Hola, buenas tardes. Pues sí. Hasta donde creo. No, sí, muy buenas. Bueno, es verdad, no es buenas tardes aún, son buenos días, son las 11 Buenos solo. días, buenos días. Es verdad. Igual que yo siempre funciona al revés. Digo buenos días a la gente cuando es por la tarde. Pues nada, aquí se está bien, en Málaga. Hoy hace un día magnífico, 25 grados y soleado. Magnífico no porque no cae, tenía que caer un poco más de agua, pero aparte de eso, muy bueno. Bueno, pues nos alegramos que sea un día propicio porque, bueno, pues como yo decía al principio, tenemos cierta parte que contar cierta no, mucha o toda parte que contar de la historia que ha sucedido y que, pues Eric, van de frente hacia todos aquellos que queremos exponer esta verdad y toda esta historia que se ha producido. Bueno, supongo que te referirás a nuestros queridos gobernantes y su ley de memoria democrática, ¿no? Efectivamente, o llamada antes histórica, sí, Sí, sí. efectivamente. Bueno, no sé si has tenido oportunidad, y perdona que me remita a la actualidad, de escuchar, porque sé que tú también has abordado bastantes aspectos del general Francisco Franco en tus publicaciones, y no sé si has tenido oportunidad de escuchar este fin de semana a Ángel Víctor Torres, al ministro de Memoria Democrática, hablando de esa disolución de la Fundación Nacional. Sí, efectivamente, no solo
no solo hablaba de disolución, sino hablaba de extinguir a la Sí, fundación. O efectivamente. sea, no se puede ser más totalitario que utilizar la palabra extinguir. Vamos a ver, o sea, esto es un país libre donde hay libertad de pensamiento y la fundación tiene todo el derecho a vivir. Otra cosa es que fuera una asociación ilícita, pero eso ya sería un tema penal y entonces sí se podría extinguir, pero no lo puede extinguir el gobierno porque no les guste la visión de la historia que pueda tener una fundación. Bueno, es que además, claro, me ha dejado por el camino, esa mención tuya como abogado y, por supuesto, con todo el conocimiento de la historia por tu categoría de doctor, pero bueno, que puedes hablar Bueno, en términos legales de una supuesta extinción. vale, aparte de eso, también tengo que dejar claro que soy patrono de la Fundación Nacional Francisco Franco, con mucha honra, y lo llevo muchos años y siempre lo he hecho porque considero que la figura de Francisco Franco debe de ser, digamos, recordada. Después cada uno podremos tener impresiones distintas sobre ciertas actuaciones, episodios o momentos del franquismo, incluso de la actuación de Francisco Franco, pero la fundación como tal tiene un papel importantísimo, ¿no?, en mantener la historia. Aquí vamos a hablar, si te parece, bueno, yo en cuanto tenga la oportunidad voy a tratar de hablar también con el general Chicharro para que nos cuente, pues como presidente de la fundación, ¿qué les parece? Lo mismo que te hemos preguntado a ti, ¿qué les parece, pues, esas últimas declaraciones, esa persecución? No es igual que como, por ejemplo, se ha podido situar al Valle de los Caídos, pero bueno, hoy lo que, ahora mismo nos compete contigo es, como decía, esa publicación de SND Editores, Mártires del Ideal. Yo además tengo que agradecerte que me hayas puesto en conocimiento algunos de los términos de la publicación para poder llevar contigo de la mejor manera posible esta entrevista. ¿Qué podemos contar de esta movilización juvenil, Eric, de la derecha frente a esa Segunda República Española? Bueno, el por qué me puse a investigar sobre digamos, las juventudes de la Eso lo derecha. primero. Sí, exactamente. La razón por la cual me puse a investigar sobre las juventudes de la derecha durante la Segunda República fue una cuestión circunstancial. Cayó en mis manos un libro de una doctora que se llama Souto Custrin, Sandra, de hace unos años, que se llama Paso a la Juventud, en el cual pues analiza los movimientos juveniles de la izquierda durante la Segunda República. Cuando acabé de leer el tomo de la profesora Souto, claro, dije, ¿y la derecha? ¿La derecha no tuvo la misma movilización? ¿Qué pasaba en la derecha? Siempre hasta ahora, siempre habíamos hablado pues de los falangistas que se habían batido en las calles, hablábamos de la primera línea, se hablaba algo de los requetés, pero no se hablaba de la juventud de la derecha. Y entonces, haciendo mi tesis doctoral, que fue precisamente sobre el sector católico dentro del régimen del franquismo, el gobierno de Franco, sobre la figura de Alberto Martín Artajo. Claro, Martín Artajo y su equipo, todos venían de las juventudes de Acción Católica, de las juventudes católicas de la universidad, de los estudiantes y de la escuela de Ángel Herrera. Y claro, descubrí también que todos habían participado en las juventudes de la CEDA, la JAP. En ese momento es cuando ya entro a analizarlo y descubro que la movilización juvenil de la derecha frente a la Segunda República fue mucho más importante de lo que hasta ahora conocíamos. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, siempre se hablaba de la movilización de la izquierda y un poquito, como dije, de los falangistas, pero había mucha más. Había muchas más organizaciones, muchísima gente en provincias, no solo en Madrid o las capitales como Barcelona o Sevilla, que eran muy activas y que jugarán un papel esencial después, durante la Guerra Civil y sobre todo durante el franquismo.
porque esa gente joven durante la República fue la que dirigió después el franquismo, ¿no? Haces también hincapié has mencionado esas Juventudes de Acción Católica y tenemos que darle cierta, vamos a decir, cierta no, bastante presencia al aspecto monárquico, porque también forma parte de esa historia, de ese primer tercio del siglo XX. Bueno, no, vamos a ver, hay un tema muy claro. Cuando coges el libro y lo empiezas a leer, te percatas que la idea dominante en la época era la derecha era monárquica. No cabe Sí, sí. duda. Incluso dentro de Falange, que ya nace a finales del 33 y a principios del 34, que es cuando se organiza, Falange, si bien es republicana, es monárquica de corazón en gran parte, ¿no? Lo mismo le ocurre a la JAP, a la Juventud de Acción Popular, aunque es un partido que reconoce el régimen republicano, una y otra vez hay una constancia monárquica en sus actuaciones y actitudes, ¿no? En las ponencias, en los congresos, ¿no? Y sobre todo, la juventud de derechas en España en el primer tercio antes de la República, pues era mayoritariamente, no, es que era monárquica, no cabía ningún lugar, no había duda de otra cosa, ¿no? Sí, y entonces, Eric, claro, por continuar un poco por esta senda, conforme a lo plasmado en el libro, nos situamos en abril de 1931 con la República y no sé si podemos hacer una síntesis de las diversas siglas de los grupos existentes, pues igual que hemos mencionado, acabas de mencionar el JAP. Sí, bueno, vamos a ver. Tenía que haberlo comentado, en el primer tercio del siglo XX, antes de la llegada de la Segunda República, el movimiento juvenil no está muy organizado en España. Empieza a organizarse a finales de 1918, 1919. Había ciertos grupos carlistas organizados, pero a partir de la década de los 20 hay como una implosión dentro de la movilización juvenil. Hay una implosión hacia la izquierda que derivará a la Segunda República y hay una cierta implosión dentro también de los movimientos juveniles de la derecha. Es cuando empieza a surgir las juventudes mauristas, las juventudes católicas empiezan a funcionar, los carlistas comienzan a crecer de nuevo. De hecho, dentro del primer partido demócrata cristiano español que monta Ángel Herrera, el Partido Social Popular, pues se crea una vanguardia social popular, que sería una sección juvenil, que no llega a ser muy efectiva. Y después, cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, tenemos las juventudes de Unión Patriótica, que después derivan en las juventudes monárquicas. Las juventudes monárquicas es el único grupo que hay organizado cuando en abril del 31 llega la Segunda República. La Segunda República llega, no lo olvidemos, que ahora se acaba de celebrar el 14 de abril, pero la República llega con bastante ilusión en la sociedad española. Quedan algunos grupos intelectuales y algunos grupos que tienen nostalgia de la época monárquica, pero la mayoría acepta la Segunda República en su comienzo. Otra cosa es que varios meses después todo eso se derrumbará, ¿no? La única organización que hay en ese momento activa de la derecha es, aparte de los carlistas, que siempre han estado allí, son Acción Católica, pero que no se dedicaban a la política, estaban las juventudes monárquicas, con personajes como Eugenio Vega Latapié y otros más. Inmediatamente la derecha, después del periodo de desconcierto durante el año 1931, la derecha empieza a organizarse y también se reorganizan las juventudes. Tardarán algo en hacerlo, pero empieza a crearse un sector juvenil en la derecha española que estará dividido, digamos, si lo cogemos del centro derecha hacia la extrema derecha, ¿no? Ya incluso entrando en el fascismo. El primer grupo
será la JAP, Juventud de Acción Popular, que es un grupo que crece dentro de Acción Nacional, que es el partido organizado por los de la ACDNP, la Acción Católica Nacional de Propagandistas, con Ángel Herrera, para incorporar a los católicos en la vida pública. La JAP, la Juventud de Acción Popular, es el nombre que recibe, puesto que Acción Nacional es obligada a cambiar de nombre porque no puede utilizar el adjetivo nacional y le obligan a poner popular. Desde ese momento se llama Acción Popular, que se convertirá en el principal partido de la derecha en España. La JAP, en el año 32, empieza a funcionar, pero muy poco, tiene muy poca actividad. De hecho, la mayoría de los dirigentes de la JAP estarán en el partido, en Acción Popular, y ahí es donde funcionarán al principio. Ya más adelante, cuando se constituya la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, que incorpora a toda una playa de partidos regionalistas, localistas, de derecha, católicos, entonces JAP sí asume el papel de organización juvenil de la SEDA. Después teníamos, siguiendo un poco más a la derecha, teníamos las Juventudes de Renovación Española. Renovación Española, que es una escisión de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque Gil Robles y Acción Popular, Acción Nacional antes llamada, aceptan el régimen republicano, Renovación Española no. Entonces también tienen sus juventudes, pero son testimoniales, apenas existen, aunque tienen algunos casos de acciones conocidas. Siguiendo hacia la derecha, tenemos también las juventudes nacionalistas del Partido Nacionalista Español, del doctor José María Albiñana, un grupo ultraderechista muy minoritario, pero que tiene sus juventudes. Y por último, los requetés, que los requetés sí tienen una organización estructurada con cerca de 30 a 40.000 afiliados en las provincias donde son fuertes y que llevan actuando décadas. Este grupo, o sea, ahí vemos del centro derecha hacia más a la extrema derecha, ¿no? En noviembre del 33 se incorpora un quinto grupo que es Falange, una quinta sigla, Falange, que pronto se convierte en hegemónico en la universidad con el sindicato estudiantil universitario, el SEU, y digamos que es el representante del fascismo en España. Como digo, tanto la SEDA con la JAP, hasta los carlistas y los requetés y Falange, todos tienen sus sectores juveniles, más o menos. El principal de todos, y de hecho el libro casi se le dedica, yo diría, un 80% a ellos, es la JAP. ¿Por qué? Porque mientras Falange apenas logró aglutinar a 25 o 30.000 afiliados en su época, digamos, de mayor apogeo, que es la primavera del 36, o Renovación Española, las juventudes, si eran 500 en toda España, es contar demasiado, igual que los de las juventudes nacionalistas. Los requetés sí eran fuertes, pero la JAP, hay un momento, y no es una exageración por parte de los dirigentes de la JAP, pero hay un momento en el cual hablan hasta de 150.000 afiliados, cosa que sí puede ser cierta, habiendo comprobado los datos y digamos, la hemeroteca de la prensa japista, donde la cantidad de círculos japistas que había en España pues superaba el millar. Y en algunos lugares había provincias donde la JAP tenía, por ejemplo, en Madrid podía fácilmente tener 6 o 7.000 afiliados la JAP. Claro, eso comparado con organizaciones como Falange, que podía juntar a lo mejor 500, 600 en la capital, pues ahí veis la proporción, ¿no? Otra cosa es que la JAP nunca tuvo una intencionalidad, digamos, entre comillas, guerrillera, ¿no? La JAP era más un partido, digo, una organización juvenil que lo que quería era preparar cuadros de propagandistas
para apoyar al partido político en las elecciones, que era su finalidad principal. Bueno, podría seguir mucho más con este asunto, ¿no? Podíamos hablar, Eric, porque se me han ido intercalando ideas conforme estábamos hablando, por ejemplo, esas primeras movilizaciones que se empiezan, bueno, pues hemos empezado hablando de las juventudes monárquicas, no sé si se puede dar detalle de algunos de esos movimientos. Y ahora vemos el desarrollo de Hub, porque bueno, también tenemos apuntes como que no todo era esplendoroso, sino que ha habido momentos también de crisis interna, luego un intento de unificación con Falange. Bueno, todo eso lo tienes explicado en el libro, pero si quieres vamos un poquito más atrás por ver un poco o por comparar, aunque las comparaciones son odiosas, pero bueno, por ver esos detalles. Bueno, vamos a ver. Tal y como dije, había habido intentos de crear movimientos juveniles en la derecha española en los años a principios del siglo XX. La juventud de mauristas fue un intento bastante interesante porque la juventud de mauristas, que es en el 1912, 1913, son el grupo que aupa a Antonio Maura, el famoso dirigente de la derecha española, ¿no? Monárquico, obviamente toda la derecha lo era, que fue miembro del gobierno varias veces, incluso creo que incluso una vez jefe de gabinete. El caso es que la Juventud Mauristas es el primer grupo que se caracteriza por la actividad callejera. Claro, son los primeros que salen y se enfrentan a los grupos de izquierda, pegan carteles, asaltan mítines contrarios, reciben también violencia por parte de los demás. Claro, la juventud maurista tiene mucha importancia porque los dirigentes de la juventud mauristas en la década de 1910 a 1920 son los que después estarán en las juventudes de Unión Patriótica. Unión Patriótica, que es el partido que monta Miguel I de Rivera durante la dictadura, con la intención de crear una especie de movimiento nacional. Unión Patriótica, como sabemos, fracasa, no logra tener implantación y sus juventudes tampoco. De hecho, es fantasmagórico, no hay actividades, no tiene ni prensa. Para ser un partido dirigido desde el Estado y sustentado por el Estado, no tener ni prensa ya demuestra cómo las juventudes no eran relevantes. Las juventudes monárquicas es más un intento, digamos, desesperado de algunos jóvenes, tipo la Juventud Monárquica Bilbao, con Areilza y Lequerica, o en Madrid, que está Vega Latapié, que es un propagandista. Son grupos que se sienten monárquicos, consideran que la monarquía es la única solución, son alfonsinos, que es importante decirlo, porque los requetés, ellos siguen en su vieja lógica y su viejo discurso de su propia, digamos, estirpe casa reinante, que son los requetés, con sus propios pretendientes, y que rechazan, obviamente, a los Borbones y a Alfonso XIII, mientras que los de la Junta Monárquica son alfonsinos. En un primer momento, no olvidemos que personajes como José Antonio Primo de Rivera, pues fue vicepresidente de la Unión Monárquica Española. De hecho, era el Delfín el que consideraban podría ser el representante de la juventud monárquica en España. Otra cosa que José Antonio después gira hacia el fascismo y abandona su veleidad monárquica, ¿no? Todo este grupo de gente son los que, a partir de abril del 31, comprenden que hay que movilizarse. Y entonces trabajan al principio en los partidos, y por eso en los dos primeros años, 31, 32, incluso hasta el 33, las juventudes no destacan por separado. Las juventudes son parte de los partidos, porque los partidos los llevan ellos. A partir del 33, los partidos políticos de la derecha española ya han sido, digamos, copados por los mayores, han sido estructurados administrativamente, ya tienen diputados, ya están en las instituciones, y es el momento en que las juventudes pueden empezar a funcionar de manera independiente.
¿Por qué las juventudes también empiezan a despertar a partir del 34, que es el año esencial, clave, ¿no? Las juventudes de la derecha empiezan a despertar porque hay una actuación pública cada vez más manifiesta de la izquierda. La izquierda juvenil empieza ya a verse en las calles. O sea, la violencia empieza a ser ya una constante. Violencia que llega sobre todo a octubre del 34, que es el momento determinante, cuando la Revolución de Octubre, en Asturias, en el País Vasco, en Cataluña, es un momento en el cual la juventud comprende, la de derechas, que la izquierda tiene un proyecto bolchevique revolucionario. Y ahí la confrontación se hace inevitable. Cada vez más veremos cómo la violencia se adueña de los sectores juveniles de la derecha. Por mucho que los mayores, entre comillas, los dirigentes de los partidos intenten, digamos, reprimir esa tendencia. Claro, pero es que al final llega un momento en el cual bueno, pues tú intentas hacerlo de la mejor forma posible con, pues lo que siempre digo, con la palabra, con el, bueno, pues con un trato más intelectual, sin duda, que no rebajarse a lo más básico que pueda ser esa violencia representada por los círculos de izquierda y bueno, pues estos eran los ejemplos que se tornaban al final y me interesa ver ese momento, Eric, también, como estábamos comentando después, con esas juntas de acción popular, esa crisis interna. ¿Qué es lo que sucede? Porque comienzan, como estábamos hablando, con un origen esplendoroso, pero hay también momentos de crisis. Bueno, la JAP, efectivamente, la JAP, la Juventud de Acción Popular. Perdón, que la había llamado juntas, Sí, estaba junta, pensando fue en... la Juventud, sí, la Juventud de Acción Popular no suele tener el beneplácito de la dirección del partido. De hecho, Gil Robles, desde el comienzo de la JAP, tiene problemas con ellos. Tiene problemas por una razón. Primero, porque la SEDA intenta constantemente mantenerse dentro de la legalidad republicana, cosa que es complicado para los jóvenes, sobre todo jóvenes de derechas, ¿no? En el momento que vivían ellos de, digamos, quema de iglesias, huelgas generales, revolucionarias, etcétera, ¿no? Y sobre todo la violencia electoral. Cada vez que había una cita electoral, la violencia se notaba. Por eso, en la JAP, que después fue olvidada, la JAP, y fue olvidada y lo hablaremos quizás al final, antes de concluir esta entrevista, pero la JAP no pasa a la historia. No pasa a la historia pese a la importancia que tuvo y pese a que la mayoría de sus dirigentes y cuadros se incorporan al franquismo, pero pasan al anonimato y crece, digamos, la aureola, la gloria de Falange, que la tuvo, y la de los carlistas. El caso es que la JAP son los primeros que empiezan a hablar de los mártires del ideal, utilizando una expresión antigua carlista. Son los primeros que tienen caídos, antes incluso que Falange, porque Falange, recordad, sabemos que se crea a final del 33, ¿no? El Teatro de la Comedia y un poquito antes había, pero organizativamente hasta el 34 no hay. El caso es que la JAP tiene sus primeros caídos ya en el año 33. A partir de ese momento ya se empieza a hablar de los rituales de los muertos, igual que después hará en Falange con el telón de los caídos que se desplegaba en todos los mítines con los nombres de los caídos. La Falange también tiene su telón de los caídos que se colocaba en las sedes. En los mártires del ideal empiezan a ser muchos. He hecho una recopilación en el libro y creo que tengo cerca de 40 y tantos, que es importante, ¿no? De hecho, en los actos rituarios se grita el presente, igual que se hace en Falange. O sea, eso se ha visto como una tendencia fascistizante de la JAP, pero no fue solo una tendencia fascistizante, fue, digamos, el momento. La JAP estaba dirigido por José María Valiente, que era un abogado valenciano,
que había sido amigo personal e íntimo de Gil Robles. De hecho, habían fundado la Vanguardia Social Popular en 1919, en el famoso Partido Social Popular Democristiano, ¿no?, que fracasó. Y después había sido vicepresidente de Acción Popular. Lo que pasa es que José María Valiente era mucho más monárquico que lo que era Gil Robles. Y en el verano del 34 surge un escándalo, y porque el ABC saca la noticia de que Valiente ha estado en Francia visitando a Alfonso XIII. Entonces la prensa antiderechista pues saca diciendo que los de la Seda, Acción Popular, que no son otra cosa que unos monárquicos encubiertos y que son antirrepublicanos y que hay que acabar con ellos. Gil Robles decide en ese momento desembarazarse de Valiente, que ya le estaba empezando a protestar demasiado. Ya le había protestado bastante con el acto del Escorial, que fue el primer acto público donde reúne a 25.000 jóvenes de la JAP, que crea un revuelo enorme en España. Es la primera vez que se empieza a hablar de acusar a la JAP de fascista y de actos paramilitares. Gil Robles logra desembarazarse de Valiente, que sigue de diputado, pero ya no queda al frente de las Juventudes. Al frente de las Juventudes se coloca a otro propagandista, que también viene de Acción Católica. Recordemos que Valiente había sido incluso presidente de las Juventudes de Estudiantes Católicos en los años 30, a principios, finales de los 20 y antes de la República. Y entonces se nombra a José María Pérez Laborda como nuevo jefe de la JAP. Y tiene un equipo que hay personajes muy curiosos, entre ellos Avelino Parrondo, que es el que organiza las secciones de defensa, tiene un secretario general, tiene incluso en aquella época un Santiago Bernabéu, el famoso Santiago Bernabéu del Real Madrid después, ¿no?, que es el jefe de la sección de deportes. Y Pérez Laborda acomete una tarea organizativa después de las vacaciones del 34, cuando ya ha sido nombrado presidente, ¿no? Bueno, sigue de vicepresidente, nunca llega a ser presidente, porque Gil Robles es formalmente el nuevo presidente de la JAP, porque quiere mantener el control. Entonces, en ese momento estalla la Revolución de Octubre, donde la JAP tiene un papel muy importante, casi tan importante como lo tiene Falange y los requetés, en la lucha contra los revolucionarios, y los mártires del ideal de la JAP pues son muchos, o sea, cerca de una decena de muertos tienen la revolución, ¿no?, que son miembros. Cuando ya acaba la Revolución de Octubre, las juventudes de la Seda están radicalizadas totalmente. Ya tienen un discurso totalitario, no totalitario, digamos, autoritario, dictatorial. Reclaman un Estado unitario, una reforma de la Constitución, imposición de medidas contra los revolucionarios. O sea, empieza a utilizar expresiones ahí, que lo veréis en el libro, octavillas ya, que se utilizará después para las elecciones. Hay octavillas ya donde hay expresiones antisemitas, antimasónicas. O sea, hay un discurso claramente frentista, antibolchevique. Gil Robles se siente muy presionado e intenta parar esta deriva, y intenta hacerlo, efectivamente. Hay varias crisis internas donde parece que la JAP está a punto de estallar. ¿Qué ocurre? Gil Robles es un personaje muy eficaz, es una persona capaz de aunar alrededor suya a mucha gente y convencerles. De hecho, si no, no hubiera convertido a Acción Popular y a la Seda en el partido católico de masas, ¿no? Es el único partido que en España ha podido llamarse católico y movilizar a millones y millones de no solo de votantes, sino de afiliados y socios. Simpatizantes, sí, claro. Sí, simpatizantes. O sea, mítines con 80 y 90.000 personas. O sea, eso era un personaje que, aunque tú le ves en las fotos poco carismático, sí era carismático en la cercanía, ¿no?
Entonces logra convencer a Pérez Laborda y a su equipo de seguir y les convence. ¿Por qué? Porque aunque el 35 parece un año muy tranquilo, es el año en que los ministros de la Seda entran en el gobierno, se ha aplacado y se ha reprimido a los revolucionarios de octubre del 34, el 35 es un año de impas que utiliza las juventudes de Acción Popular, las utiliza pues para reorganizarse. Y se va, a partir del verano del 35, todo el mundo está convencido que va a haber elecciones. Y entonces, claro, Gil Robles les promete a las juventudes que en esta ocasión el papel central lo llevarán ellos. Cosa que es verdad. Cuando se convocan las elecciones para el 16 de febrero del 36, es que tenemos que entender una cosa. La Segunda República apenas dura, estamos hablando del 31 al 36, apenas 5 años. Claro, 5 años frenéticos de una actividad con elecciones constantes, con violencia, o sea, una violencia extrema que hoy en día no lo podríamos comprender, ¿no? Y eso, cuando llega entonces febrero del 36, la juventud de la Acción Popular, pues llevan el peso de la propaganda electoral y logran incluso colocar a varios diputados japistas en las listas en puesto de salida, lo cual será después relevante para ver el papel y el desarrollo de la JAP, de la SEDA, después de las elecciones del 36, ¿no? Mientras eso ocurre con la JAP, que está ahí, está en una radicalización permanente, sobre todo en los pueblos, no hay que olvidar que en los pueblos, en provincias, no era como en Madrid o Barcelona o las grandes capitales. En provincias la militancia muchas veces era doble y triple. Recordad, por ejemplo, el primer caído reivindicado por Falange, Ruiz de la Hermosa, ¿no? En Daimiel, que todos nos acordamos, el primer caído de Falange, el que encabezaba el telón de los caídos, que después resultó que era de las Homs, no de Falange, aunque él lo reivindicó Falange. Pues Ruiz de la Hermosa era dirigente de la JAP y fue el acto, el entierro de Ruiz de la Hermosa lo organiza la JAP. Claro, en pueblos la militancia era doble y triple. Eso después permitirá que muchas veces cuando en la primavera del 36 la violencia siga, pues haya digamos, un pase de militantes de un grupo a otro sin problemas, ¿no? El caso es que la JAP cada vez está más presionada desde arriba. De hecho, Gil Robles le llega incluso a prohibir, en 2 ocasiones le suspende la prensa, la revista JAP, que salía semanal y bisemanalmente, la llega a suspender, porque hay un momento en el cual ya le están llamando la atención, porque la JAP ya utiliza expresiones, incluso a finales del 35 en la prensa japista se acusa de corrupción a ministros de la SEDA, ¿no? Claro, y ahí Gil Robles tiene que actuar. Simultáneamente a la JAP, los requetés se estaban organizando por su cuenta, ¿no? Tenían paramilitares y tenían sobre todo una agrupación estudiantil tradicionalista que era muy, muy potente, que tiene una prensa interna muy interesante que habría que leerla, habría que publicarla de nuevo, porque la prensa de los requetés, los jóvenes, la agrupación estudiantil, tiene artículos muy interesantes y que nos rompe incluso esa visión que tenemos de los carlistas como unos personajes que únicamente estaban hablando de Dios, patria, rey todo el día y de las viejas guerras carlistas. No es lo que se discutía en sus congresos, no eran las ponencias que presentaban, ni lo que se escribía en la prensa, ¿no? Jaime del Burgo, que es el director del boletín de la AET, que sale de Pamplona, tiene unos contenidos muy interesantes, ¿no? Ya sabemos, la Juventud Nacionalista y los de Renovación Española eran simbólicos, eran nada, unos puñados sueltos. Era curioso, hay una foto muy curiosa porque la Juventud Nacionalista es la primera que utiliza la primera y única que utiliza la esvástica en España como símbolo del partido.
De hecho, hay dos fotos muy curiosas de un acto en el año 33, donde se ve a las Juventudes Nacionalistas de Albiñana con la esvástica en el pecho, ¿no? Pero vamos, eso es anecdótico, porque en el momento que Albiñana se dio cuenta, les dio 4 correctivos y se lo quitaron, ¿no? Pero después quedaba, que era el otro grupo, que era la emergente, era Falange. Y Falange sí es un partido juvenil. En Falange los dirigentes eran muy jóvenes, apenas superaban la treintena de años los más mayores, y eso hace de Falange también un partido muy juvenil, que será el elemento central sobre el cual se reescribirá después los mitos de la movilización juvenil durante la República, ¿no? Bueno, te podría seguir hablando horas y horas, pero vamos, yo creo que ¿Tiene más preguntas o...? Sí, sí, de hecho, lo que quería ver es, también, Eric, hay una cuestión que hemos comentado y es, con respecto a a esa movilización en las provincias, que además no era, desde luego, no era ni mucho menos de pasarlo por alto, porque, lo que en ellos regía, y también, uniéndolo un poco con el movimiento de Falange, es esa disciplina de partido. Bueno, disciplina de partido, ciertamente los partidos querían que hubiera disciplina, pero los jóvenes es difícil. O sea, si la JAP tuvo problemas de disciplina, Falange tuvo problemas de disciplina, lo sabemos. Los requetés estuvieron a punto de disolver la agrupación estudiantil tradicionalista varias veces también. La comunión tradicionalista, hasta que no llega Falconde, que llega en la primavera del 34, hasta ese momento consideraban a los jóvenes como unos herejes prácticamente, ¿no? Claro, siempre hay problemas con los sectores juveniles. Lo que ocurre es que en la primavera del 36 tenemos que entenderlo, hay que entender lo que pasó en España. Hay un libro muy interesante que acaba de salir ahora de dos catedráticos madrileños, Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, que se llama Fuego Cruzado, la primavera de 1936. Un libro imprescindible para comprender cómo nos deslizamos hacia la guerra civil, ¿no? Cuentan en ese libro cómo entre febrero del 36 y julio del 36 la situación se degradó de tal manera que la única salida era la guerra. Las juventudes, a partir de la derrota del 36, no olvidemos una cosa, a la JAP, Falange sabe que no tienen nada que hacer en las elecciones y de hecho se presenta testimonialmente y Falange saca el 0,4% de los votos, no llega a nada. Falange no entra en el llamado Frente Nacional de la derecha, donde sí entra Renovación Española, los tradicionalistas y la SEDA. Falange va por libre y no esperan mucho de las elecciones, pero la derecha esperaba ganar. De hecho, la propaganda de la JAP era a por los 300 diputados, a por los 300. Entonces, claro, ellos pensaban que iban a sacar 300 diputados en las Cortes. Después nos daremos cuenta hasta qué punto eran bastante ilusos, porque la SEDA no llegó a presentar más de 177 candidatos. Si presentan 177 candidatos, ¿cómo iban a sacar 300? No. Claro, es obvio, ¿no? De todas formas, sacan un centenar de diputados, con lo cual sigue siendo el partido mayoritario de la derecha en febrero del 36. Pero la noche del 16 al 17 de febrero, España se rompe definitivamente. La derecha comprende que ha perdido la partida, la izquierda se lanza a las calles. Tenemos que tener en cuenta que a niveles provinciales y de pueblos, a los días siguientes entraban y ocupaban los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos generales. No habían sido, ni siquiera habían validado las actas
en el Congreso y habían nombrado el gobierno del Frente Popular. Destituyen al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y nombran a Azaña, y ni siquiera estaban validadas las actas de los diputados. O sea, es un despropósito. Lo que ocurre entonces en la gente, en los jóvenes, es una decepción inmensa. En los archivos hay cartas, mucha correspondencia, muchos mensajes, muchas órdenes desde las centrales a las provincias, y en todas coinciden en una cosa: España se ha fracturado, España se ha hundido y vamos a un conflicto civil. O sea, en febrero del 36 todo el mundo estaba convencido que la guerra estaba a la vuelta de la esquina. Tanto es que Gil Robles, la noche del 16 al 17, huye. Huye dejando todo. Y si no fuera porque Ángel Herrera le llama y le dice vuelva a Madrid, estaría en Portugal al día siguiente. Y lo pillan en la frontera prácticamente. El pánico se apodera a la derecha. Dentro de la JAP hay se disuelve como un azucarillo. Todas las JAP de provincias se van disolviendo y los jóvenes activistas se van pasando a grupos más activos. En ese momento hay dos grupos que son muy activos, que son los requetés, que reciben una aluvión también de gente, y Falange. Falange que crece en ese momento no solo por la llegada de los japistas, porque sin Falange no se sabe cuántos japistas llegaron esa primavera del 36, pero que se habla de 15.000, pero claro, una organización que tenía más de 100.000 afiliados, 15.000 es poco. Y en ese momento Falange es ilegalizada, sus dirigentes detenidos, y en ese momento es cuando empieza, curiosamente, a crecer los grupos, las escuadras de acción de Falange, y crecen con la llegada y se moviliza la juventud de derecha. De los archivos, de los pocos archivos que hay sobre estadísticas, sobre afiliación, que Sevilla, Almería o por algunos más, Lucena, por ejemplo, en Jaén, en Córdoba, se ha podido comprobar que la Falange crece esa primavera del 36 y se multiplica por 4 o 5. Y se multiplica sobre todo con gente que no viene de otros partidos políticos, sino gente que ha estado inactiva los últimos años y se radicaliza en ese momento. Como digo, la JAP se disuelve, las juventudes monárquicas casi desaparecen, renovación, y solo queda Requetés y Falange, que cada vez se lanzan, se deslizan por una vertiente violenta, donde los muertos se cuentan por días, ¿no? Eric, te quería preguntar más o menos en minutito y medio que nos queda para terminar con este capítulo de hoy de La Luz de la Palabra. Mártires del ideal, la movilización juvenil de la derecha frente a la Segunda República. ¿Cómo ha sido de sencillo o de complicado obtener toda esa documentación, esos archivos, fotografías que hayas podido recopilar para llevar a cabo la publicación? Bueno, ha sido años de trabajo, años de recopilación y después viajar a diversos archivos. Por ejemplo, el único archivo que hay donde hay un fondo de un dirigente japista es en Orense, que lo he visitado y he sacado mucha documentación, pero también tenemos la suerte que hoy los archivos españoles, y hay que reconocerlo, son uno de los pocos archivos del mundo que están muy digitalizados, tanto la prensa como los archivos, ¿no? Es que justo se ha cortado que son los archivos españoles. Son uno de los más digitalizados del mundo. Con lo cual hemos de dar gracias a eso, ¿no? Y obviamente no es por la labor del PSOE, sino por la labor de los funcionarios de los archivos, que son excelentes en este país, hay que reconocerlo. Y no existe dentro de estos funcionarios ese rencor que puede haber entre los políticos. Todo lo contrario. Cuando vas a un archivo histórico, aunque tú puedas darte cuenta que pueden ser de izquierdas o no, hay una colaboración absoluta, ¿no? Pues nos alegramos que lo hayas podido sacar a la luz y que lo hayas podido plasmar en esta nueva publicación de SND Editores. Eric Norlin, ya sabes que esta es tu casa siempre que lo creas oportuno, y desde aquí, pues, desde nuevo,
mencionamos ese título que es Mártires del Ideal, la movilización juvenil de la derecha frente a la Segunda República Española. Como siempre, un placer contar con tu presencia y con tu historiografía y con toda tu documentación. Vale, y muchas gracias a vosotros. Gracias, Eric Norlin. Un abrazo. Adiós.